escuchar y la belleza de la eternidad. Acércame más a tu gravedad y el peso de tu ser, el peso de tu ser. Tu misterio quiero contemplar, la maravilla de tu majestad. Más allá de lo que pueda ver, alcanzará tu amor, alcanzará
Tus melodías quiero escuchar y la belleza de la eternidad. Acércame más a tu gravedad y el peso de tu ser, el peso de tu ser. Hermanos, buenos días, Dios les bendiga. Qué bueno es vernos un domingo más y tener esta celebración. Gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Saludamos a los hermanos de la primera iglesia bautista allí en La Plata. Gracias al Pastor Carlos. Pastor Carlos, Dios lo bendiga grandemente, bendiga a su familia. Saludamos a los hermanos de la iglesia bautista aquí Nazaret en Jamundí. Qué bueno es poder volver a compartir este momento y permitir que la bendición de Dios siga sobre nosotros. Hermanos, muchas bendiciones. Vamos a pasar en un momento a la palabra de Dios, que hoy nos la va a compartir el Pastor Carlos. Pastor Carlos, bienvenido. Dios lo bendiga. Gracias, Pastor Freddy. Buenos días para vos, tu familia y tu amada iglesia. Y sí, qué privilegio podernos reunir una vez más y poder disfrutar de un tiempo en la presencia del Señor y también poder tomar la cena. Esto no es una casualidad, porque realmente es una oportunidad inesperada que Dios nos concede de poder estar como cuerpo del Señor Jesucristo a la distancia, celebrando un momento tan especial para la cristiandad. Así que estoy feliz, honro a mi Señor por esta oportunidad que me da de estar con ustedes. Bendigo a la iglesia de Jamundí, la iglesia bautista Nazaret y también a la iglesia de La Plata. Y qué bueno, porque el Señor ahora nos va a hablar y vamos a tener palabra de Dios que va a refrescar nuestro corazón, va a activar nuestra fe, vamos a sentirnos realmente inspirados por la palabra de Dios y vamos a dejar que el Espíritu Santo realmente obre en nuestras vidas. Para eso nos hemos reunido y celebramos este día con gozo y alegría en nuestros corazones. Hermanos, como bien decía el pastor Freddy, nos pusimos de acuerdo para organizar esta reunión. Yo voy a tener la palabra, él va a presidir la cena. Y ahora les invito a que vayan buscando en sus Biblias el libro de Joel. Joel es uno de los profetas menores en la Biblia, no menor porque sea de menor importancia, sino por el contenido breve de las Escrituras, lo que nos dejaron inspirados por el Espíritu Santo. Y este es una parte de la Biblia que, si uno busca el Apocalipsis, lo que dice el Apocalipsis, lo busca en el Antiguo Testamento, en el libro de Joel va a encontrar bastante de lo que el libro de Apocalipsis nos enseña. Y no es casualidad que lo haya elegido, porque como vamos a ver en el libro de Joel, Joel está describiendo un tiempo donde él lo detecta, se da cuenta que es un tiempo de juicio de Dios sobre
el territorio de Judá, sobre el pueblo de Judá. Y vamos a ver las enseñanzas que encontramos en lo que Joel escribió, inspirado por el Espíritu Santo, que sé que va a inspirar nuestras vidas. Pero antes vamos a orar. Vamos a dejar este tiempo de escuchar la palabra de Dios. Vamos a invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que a través del Espíritu Santo la palabra de nuestro Dios nos sea revelada y podamos entender espiritualmente, con oídos espirituales y con la vista en las cosas espirituales, lo que Dios nos quiere decir. Así que cerrá ahí donde estás tus ojos y vamos ahora a orar. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias por esta nueva oportunidad que nos das de poder acercarnos a través de tu palabra a tu trono divino. Padre, te honramos y te bendecimos y te declaramos nuestro amor. Te amamos profundamente, Dios nuestro. Y te damos también gracias por tu palabra, porque es palabra de verdad, palabra de inspiración. Te damos gracias por las enseñanzas que vamos a ver ahora y que nos has dejado a través del profeta Joel. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo que estamos transitando, porque es una plataforma sobre la cual podemos ver que tus promesas y lo que has determinado hacer a través de la historia lo estás cumpliendo con nosotros en este tiempo de pandemia, en este tiempo de prueba, en este tiempo de juicio. Pero gracias, Padre Celestial, porque este tiempo nos encuentra tomados de tu mano. Es un tiempo que nos encuentra con nuestros corazones comprometidos con tu corazón. Es un tiempo que nos encuentra disfrutando de la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús de Nazaret. Pero Padre, si alguien que está en este momento escuchando tu palabra no tiene el privilegio de haberte conocido, en el nombre de Jesús te ruego que ese hombre, esa mujer, ese joven, ese niño, en el día de hoy puedan alcanzar salvación a través de tu palabra en Cristo Jesús nuestro Redentor. Padre, estamos acá para que nos puedas hablar a través de tu palabra y nosotros podamos responder en base a lo que hoy nos hables. Te ruego, Padre, que agudices nuestros 5 sentidos ahora para que podamos escuchar tu palabra con atención, teniendo centrados nuestro interés, nuestros ojos y nuestros oídos centrados en lo que nos vas a estar diciendo. De tal manera que le saquemos a esta palabra el mejor provecho. Declaro que esta palabra es palabra de bendición, es palabra de reconciliación con nuestro Dios, es palabra de salvación, es palabra que nos trae aliento, nos trae fuerzas, nos trae dirección. Es una palabra que nos trae revelación de lo importante que es estar tomado de la mano de Dios en todo momento, y en especial en este tiempo en que estamos pasando esta crisis que aún no ha terminado. Padre, te bendigo en el nombre de Jesús y bendigo lo que vas a hacer ahora. Y declaro que este es un tiempo de revelación de tu palabra para nuestras vidas. Y Señor, te doy gracias porque tengo la convicción, la esperanza y el anhelo de que aquello que hoy nos muestres, aquello sobre cual hoy nos exhortes y nos dirijas, lo podamos poner por obra en nuestras vidas para sacarle el mejor provecho. Padre, en el nombre de Jesús, ato a Satanás y sus demonios y ato todo espíritu que quiera venir trayendo dudas sobre tu palabra, trayendo distracción, trayendo incredulidad. En el nombre de Jesús, ato esos espíritus y los echo fuera en el precioso y santo nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Satanás, te ordeno que te alejes de la iglesia de Jesucristo. En el nombre precioso de nuestro Dios oramos. Amén y amén. Hermanos, como les decía, vamos a leer ahora en la palabra de Dios el primer capítulo de Joel, parte del primer capítulo de Joel,
para entrar en tema y darnos cuenta de lo que nuestro Dios nos quiere decir en este día. Dice así el primer versículo de Joel, capítulo 1. Esta es la palabra del Señor que vino a Joel, hijo de Petuel. Oigan esto, ancianos del pueblo, presten atención, habitantes todos del país. ¿Alguna vez sucedió cosa semejante en sus tiempos o en los tiempos de sus antepasados? Cuéntenselo a sus hijos y que ellos se lo cuenten a los suyos y estos a la siguiente generación. Lo que dejaron las langostas grandes, lo devoraron las langostas pequeñas. Lo que dejaron las langostas pequeñas, se lo comieron las larvas. Y lo que dejaron las larvas, se lo comieron las orugas. Despierten, borrachos, y lloren, giman todos los entregados al vino, porque el vino dulce les fue arrebatado de los labios. Una nación poderosa e innumerable ha invadido mi país, tiene dientes de león y colmillos de leona. Asoló mis vides, desgajó mis higueras, las peló hasta dejar blancas sus ramas, las derribó por completo. Acá lo que acabamos de leer en esta parte del primer capítulo de Joel es que Joel hace, por revelación del Espíritu Santo, una convocatoria a los ancianos del pueblo, o sea, le está hablando a los líderes del pueblo de Judá, pero también le está hablando a todos los habitantes del país y nos está en este momento hablando a nosotros, a la iglesia de este tiempo. Y lo que está narrando acá, hasta poéticamente Joel, es que Judá, las plantaciones de Judá, habían sido devastadas, devoradas por langostas que habían venido a actuar, a comerse todo lo que estaba cultivado en 4 diferentes generaciones de langostas. Las langostas adultas, las langostas pequeñas, las larvas y luego las orugas. Y a raíz de esto, eliminaron todos los granos, todo lo que estaba para cosechar, lo eliminaron y el pueblo de Judá se quedó literalmente sin alimento y sin granos para la próxima cosecha, tampoco sin higueras y tampoco sin frutos. Fue una devastación total la que sufrió el pueblo de Judá. Si seguimos leyendo en el versículo 9, producto de esta devastación en lo que hace al grano y al fruto y al alimento que tenía el pueblo de Judá, en el versículo 9 narra acerca de una sequía, lógicamente, y una hambruna por falta de alimento, y dice, las ofrendas de cereales y las libaciones, en el versículo 9, no se ofrecen ya en la casa del Señor, hacen duelo los sacerdotes, los ministros del Señor. Los campos yacen devastados, reseca está la tierra. Han sido arrasados los cereales, se ha secado el vino nuevo y agotado el aceite. Séquense también ustedes, labradores, giman, viñadores, por el trigo y la cebada, porque se ha perdido la cosecha de los campos. La vid se marchitó, languideció la higuera, se marchitaron los granados, las palmeras, los manzanos, todos los árboles del campo. Y fíjense la frase que sigue, y hasta la alegría de la gente acabó por marchitarse. Fíjense acá que a raíz de que ya no habían granos, no habían cereales, no había ofrendas para ofrecerlos en la casa del Señor. Y los sacerdotes hacen duelo por no tener la posibilidad de ofrecer en la casa del Señor la ofrenda
que era correcta ofrecerle a nuestro Dios en ese tiempo, y los ministros no tenían las manos vacías para acercarse a la casa del Señor. Y la devastación, como les decía, la sequía fue tan grande que hasta la alegría de la gente se acabó, se marchitó. Estaban entristecidos, estaban empobrecidos, sin realmente saber qué hacer. Y por último, si esto fuera poco, del versículo 18 al 20, Joel describe, como les decía, poéticamente, que hay una devastación por efecto del fuego. Dice el versículo 18, como brama el ganado, porque el ganado, al no haber grano, al no haber pasturas, se había quedado sin alimento también. Como brama el ganado, vagan sin rumbo las vacas, porque no tienen dónde pastar, y sufren también las ovejas. A ti clamo, Señor, porque el fuego ha devorado los pastizales de la estepa. Las llamas han consumido todos los árboles silvestres. Aún los animales del campo te buscan con ansias, porque se han secado los arroyos y el fuego ha devorado los pastizales de la estepa. Así que acá Joel ve la plaga masiva de langostas y la severa sequía devastadores que había venido sobre Judá, y él lo ve como un claro juicio, pero también lo ve como un precursor, como una plataforma del día del Señor grande y terrible. Después de ese día grande y terrible del Señor, que la descripción más precisa, la revelación más exacta de lo que pasará, lo encontramos en Apocalipsis. Acá también Joel está teniendo una visión, una revelación de parte del Espíritu Santo del día grande y terrible del Señor, que será el juicio final. Él en su relación con Dios, en un momento determinado, se da cuenta de lo que ha descendido sobre Judá. Es un claro juicio de parte de Dios, y así lo admite y así lo expresa. Pero también él ve como que esto es un camino, es una guía, es un precursor del tiempo por venir en los tiempos de los últimos días. Ahora, yo me pregunto, ¿cómo vemos nosotros en estos días este efecto devastador del COVID-19? ¿Cómo lo entendemos en nuestra perspectiva bíblica, en nuestra perspectiva evangélica? ¿Lo vemos como precursores del día grande y temible? ¿O lo vemos como una preocupación? ¿Lo vemos con miedo? ¿Lo vemos como algo que podríamos decir que Dios es injusto con lo que está permitiendo? ¿Cómo lo vemos nosotros? ¿Lo vemos como un paso hacia el cumplimiento de la palabra de Dios o no? Saben que Jesucristo habló mucho sobre esto y lo vemos muy bien en los evangelios, en Mateo capítulo 24, muchos en este tiempo lo estamos mencionando porque precisamente Jesucristo ahí habla acerca de los últimos tiempos. Lo vemos también en Marcos, pero ¿cómo vemos nosotros, siendo hijos de Dios, el efecto del COVID-19? Jesucristo, precisamente en Mateo 24, la palabra de Jesús, estas son palabras mismas de Cristo Jesús, en Mateo 24 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Ayer estaba en un momento de descanso, preparando distintas cosas para la reunión de hoy, y en un momento prendí la tele en el canal de historia, History Channel, number 2, ahí. Y estaban hablando precisamente de la confrontación tan terrible que tiene Corea del Norte, Corea del Sur,
Metido ahí también el ejército de los Estados Unidos y el gobierno de los Estados Unidos apoyando a Corea del Sur, y con las distintas amenazas de guerra, con las distintas pruebas misilísticas y cohetes con ojivas atómicas que se están poniendo en prueba, con el riesgo y el peligro de que se levante una nación contra otra en guerras. Y esto lo estamos viendo ahora. Jesucristo acá lo dice claramente, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrán rumores de guerra. Esto está pasando. Y habrá pestes. Estamos teniendo una peste ahora que nos está afectando a todos. Así que claramente este tiempo tiene una perspectiva bíblica claramente detallada en los evangelios. El versículo 8 sigue Jesús diciendo: y todo esto será principio de dolores. O sea que como esto es el principio de dolores, los dolores seguirán y seguirán aumentando, y cada vez se harán más gravosos, sobre todo y específicamente para la humanidad que no conoce al Señor Jesucristo. Tengo ganas de preparar un mensaje ahí en algún momento y decirte y preguntarle a la iglesia: ¿qué vas a hacer cuando el anticristo pise fuerte? Cuando realmente empiece a actuar con todo el odio y con toda la amargura que tiene en contra de Jesucristo y de su iglesia. ¿Qué vamos a hacer? El versículo 29 dice Jesucristo en Mateo 24: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscureció y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Joel escribe en el capítulo 2, versículo 31, dice: el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Qué extraordinario este profeta, teniendo una revelación clara de los últimos tiempos, la expresa en 800, vendría a ser 2800 años antes de nuestros días y 800 años antes de que Jesucristo diga lo que él precisamente había dicho. Así que esto tiene una perspectiva bíblica muy basada en lo que la palabra de Dios nos enseña. Las langostas que se mencionan en el versículo 4 que hemos leído, también más adelante en capítulo 2, versículo 25, se interpretan como reales. Es algo concreto que estaba sufriendo Judá. Algunos tienden a pensar de algo alegórico, que eran invasiones de distintos ejércitos, como el ejército egipcio, el medo-persa, como el ejército romano, pero no. Yo creo claramente de lo que he estudiado que esta es una situación, una interpretación real que está describiendo Joel de cómo había llegado un juicio a Judá por la conducta de este pueblo. Déjame que te cuente y te dé algunos datos acerca de las langostas. La langosta es un animalito que todavía hoy sigue actuando de la misma manera que actuaba en el Antiguo Testamento cuando Joel y Judá sufrió este juicio a través de la langosta. Te leo lo siguiente: cuando las langostas se juntan y vuelan juntas buscando comida, ese grupo forma un enjambre. Entonces, te leo lo siguiente: los enjambres de langosta pueden variar desde menos de 1 kilómetro cuadrado hasta más de 1 kilómetro cuadrado. O sea, las cuadras habitualmente son, a menos acá, de 100 metros. O sea, que un enjambre se reúne y ocupan 10 cuadras por 10 cuadras hasta formar un cuadrado de 10 cuadras de lado, o sea, 1 kilómetro, y todas esas 10 manzanas están plagadas de estos animalitos.
La información que tengo dice que en cada kilómetro de un enjambre de langostas llega a haber, atendé este número, entre 40 millones y hasta 80 millones de langostas adultas. O sea, que en esas 10 cuadras, por 10 cuadras, en ese cuadrado, llegan a haber entre 40 y 80 millones de langostas adultas. Un insecto adulto puede consumir aproximadamente su propio peso en alimentos frescos a diario, o sea, unos 2 gramos. Ahora, imagínate si nosotros multiplicamos esos 2 gramos por, supongamos, 60 millones de estos insectos, la cantidad que se comen. Fíjense, el 1 de febrero del 2020, la revista Semana Sostenible escribe un artículo que tituló "Langostas del desierto acaban con el alimento de millones de personas". Esto lo escribieron este año en febrero, a principios de febrero. Y dice así el artículo, resumo: miles de millones de estos animales, o sea, las langostas, están acabando con los cultivos y comida de más de 12 millones de habitantes en Etiopía, Somalia y Kenia. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, un enjambre de insectos de 1 kilómetro cuadrado puede comer la misma cantidad de alimentos de un día que 35,000 personas comerían. O sea que cuando en un solo día, en 24 horas, estos insectos que ocupan 1 metro cuadrado van a una plantación, están quitándole de comer a 35,000 personas. Una barbaridad, una barbaridad. Y sigue el artículo. Mientras el mundo está en máxima alerta por la expansión del coronavirus que día tras día adiciona víctimas, en África las personas también mueren, pero de hambre como consecuencia de la proliferación de miles de millones de langostas del desierto. Animales que están acabando con los cultivos, la principal fuente de alimentación de los habitantes de estos países como Kenia, Somalia y en Etiopía. Acá en nuestro país, en Argentina, no sé, me imagino que en Colombia es posible también, en la zona de Córdoba y más arriba, está este problema presente. Y esto es algo real. En el momento de la descripción que hace Joel, está impactando de la manera que impacta hoy y está privando del alimento a cientos de personas, en este caso a miles de personas, y en este caso, en el caso de Judá, ese fue un instrumento que Dios utilizó para llamar la atención del pueblo de Judá, porque estaba distrayéndose y alejándose de las cosas del Señor. Igual que como está pasando con nuestro mundo actual. Ahora, lo que me llama la atención y me trae aliento en los días donde también entendemos de parte de Dios que este es un juicio divino, es que Joel no proclama la noción popular de que ese día es de un juicio y una devastación para las naciones, sino que él lo ve y lo veo yo y quiero que lo veas vos también como una liberación y bendición para Israel, para la iglesia de Jesucristo, una liberación y una bendición para tu vida y para la mía. Eso es lo que representan lo que son los últimos tiempos que vendrán, esos tiempos difíciles que estamos anunciando, porque estamos con la cena del Señor, estamos también anunciando y proclamando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y después de el tercer grupo de juicios, después de las copas, de las plagas, de la ira de Dios que caerán sobre la humanidad, después de ese momento es que nuestro Señor
Jesucristo vendrá. Ahora, confrontando con esta crisis, Joel hace un llamado al arrepentimiento a los ancianos, a los jóvenes, a los ebrios que se iban a quedar sin vino, pobre ellos, y a los sacerdotes. No pidió oración para que las langostas mueran en el medio del campo, no sé, por un ataque al corazón, no sé, no oraron de esa manera. Tampoco pidieron que un viento recio soplara de tal manera que las arrastrara todas fuera del territorio de Judá. Fíjense que en Judá la alegría de la gente había acabado por marchitarse. Yo me imagino que ellos estaban parados en las praderas, en los plantíos, los habitantes de Judá, y cuando se enteran de que vienen toda esta enjambre de langostas, empiezan a ver cómo las espigas de los trigos verdes, de la cebada, todo eso como que de repente comienza a desaparecer en sus propios ojos, mirándolo cómo estaba sucediendo. Esto debe causar una tristeza terrible porque se daban cuenta de las cosas que estaban por venir. Pero Joel no pidió eso. Delante de sus ojos se les arrebató el alimento, la alegría y el regocijo. El fuego terminó por aniquilar todo. Pero ¿qué fue lo que hizo Joel? Y que esto es ejemplo para nosotros. Joel hace 2 convocatorias para ponerse a cuentas con Dios. Fíjense, en el capítulo 1, versículo 14, escribe Joel: entréguense al ayuno, convoquen a una asamblea solemne, reúnan a los ancianos del pueblo en la casa del Señor su Dios, reúnan a todos los habitantes del país y clamen al Señor. Algún creyente puede llegar a pensar que esta prueba, este juicio es para los incrédulos, para todos aquellos que le dan la espalda a Dios. Pero esto no es así. La verdad es que este juicio, este tiempo tan particular que Dios nos está mandando, es para que verdaderamente la iglesia ajuste su corazón de acuerdo al corazón de Dios para este tiempo. Hizo una convocatoria a la oración y al ayuno. Y esto es lo que tenemos que hacer nosotros. Si leemos el capítulo 2, los versículos 12 al 17, aquí Joel hace una convocatoria al arrepentimiento. Dice el versículo 2:12, ahora bien, afirma el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón, con ayuno, llantos y lamentos. Rásguense en el corazón y no las vestiduras. Vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor. Porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, cambia de parecer y no castiga. Tal vez Dios reconsidere y cambie de parecer y deje tras de sí una bendición. Yo te puedo asegurar que detrás de esta pandemia, de esta crisis que estamos viviendo, no me cabe duda que Dios va a dejar una bendición sobre tu vida, sobre mi vida, sobre la vida de la iglesia. Las ofrendas de cereales terminan y las libaciones son del Señor. Así que acá estamos aprendiendo algo, tal vez ya lo sabías, yo te lo reafirmo, que Joel no fue a orar para que Dios elimine ese juicio que estaba mandando sobre Judá, sino que lo que está haciendo es convocando a los líderes de la iglesia, convocando a todo el pueblo a que estemos orando y ayunando como cuerpo. Yo le doy gracias a Dios por esta reunión, iglesia,
de Nazaret y por la Iglesia de La Plata, porque lo que Dios está haciendo es uniéndonos como cuerpo de Cristo Jesús para que juntos estemos reflexionando sobre la palabra de Dios, intensifiquemos nuestro tiempo de oración, intensifiquemos nuestro tiempo de ayuno y seamos honestos y claros delante del Señor, y si nos tenemos que arrepentir de algo que el Espíritu Santo nos está mostrando, nos arrepintamos de eso. Es lo que esta palabra de Dios hoy nos está enseñando, porque dice, vuélvanse a mí de todo corazón, afirma el Señor. No seamos creyentes superficiales, no seamos creyentes religiosos, sino que amemos profundamente a nuestro Dios. Volvámonos de corazón a nuestro Dios con ayunos, llanto y lamentos, reconociendo que este es un tiempo donde Dios nos está convocando a la reflexión. Es un tiempo donde Dios quiere un cambio en tu vida y en la mía, para que el evangelio de Jesucristo corra con libertad. Y antes de que llegue ese tiempo temible del final de los tiempos, haya multitudes que se conviertan a Cristo y comprendan que sus vidas sin Cristo no es igual y no tiene cabida, sino que el único camino que tiene es la muerte. Yo te digo, iglesia, si querés que algo cambie en tu vida, no sigas haciendo lo mismo. De otra manera, el cambio nunca va a llegar. A mí me gusta recordar un dicho que está registrado de Einstein, que él decía, él define la locura como que alguien hace lo mismo pretendiendo que haya un cambio. Eso para él es locura. Así que pensá sobre esto. Si tenés que dedicarle más tiempo a la oración, más tiempo al ayuno, buscar aquellas cosas que hacen que Dios no se refleje completamente en tu vida. Preguntale al Señor si sos un creyente superficial, si sos un creyente religioso. Decile al Señor que te ayude a que realmente te puedas volver de corazón y la sintonía de tu corazón sea la sintonía del corazón de Dios. Te digo otro dicho, si todo te da igual, estás haciendo mal las cuentas. Fíjate en lo que te estoy diciendo, el trasfondo que tiene. Por eso te digo, si es el tiempo de cambiar, esta es la hora de cambiar. Cuando aparece esta pandemia, este juicio, ¿cómo oraba yo? Como muchos. Le decía, Padre, te ruego que esta prueba, este juicio termine, acortá los tiempos, Señor, tené misericordia, cambia la perspectiva de lo que estamos viviendo. En fin, no sabía ya cómo orar para que esto termine. Escuché por ahí un pastor que decía, Señor, toma el control de este tiempo, de esta pandemia. Y yo me detuve ahí un momento y me pregunté, ¿cómo que toma el control? ¿A quién le entregó Dios el control? ¿A quién le entregó Dios el timón? ¿Acaso Dios perdió el control de este tiempo de pandemia? Seguramente que no. Le pedimos a Dios que tome el control en nuestras vidas para que nuestra naturaleza pecaminosa no nos aleje de Él. Por supuesto, ahí estamos entregándole el mando a Dios. Ahí sí, le pedimos a Dios que tome el control. O le pedimos a Dios el control o que tome el control en un culto o en un estudio bíblico para que el Espíritu Santo dirija ese culto, dirija ese estudio bíblico, dirija a quienes están ministrando para que podamos ser fieles en la adoración y honrar a Dios, y para que al enseñar la palabra de Dios la enseñemos con fidelidad y no nos apartemos de lo que la palabra de Dios dice. Ahí sí le pedimos a Dios que tome el control. Pero en un juicio, en un tiempo de prueba como el que está trayendo Dios, no tenemos que meternos en los tiempos de Dios. Ahí tenemos sí que pedirle que los propósitos de Dios se cumplan en plenitud. Tenemos que pedirle a Dios que ese tiempo acotado que Él ha decidido y el alcance que tiene
esta pandemia se cumpla de acuerdo a su voluntad. Pero no está en nosotros acortar los tiempos de algo que Dios ha decidido. Así que, hermanos, este tiempo es para que nuestra fe, nuestra entrega, nuestro compromiso de Dios crezca. Si algo llega de repente, cambia nuestra manera de pensar, como está pasando en este tiempo, cambia nuestra manera de ver la vida, cambia el Señor con esto nos está reubicando de alguna manera. Tu fe y mi fe no han sido necesariamente para detener esta tormenta, para detener este juicio. Porque les digo, muchos alrededor del mundo que aman a Dios, incluyéndome, han anulado, han cancelado la pandemia, han reprendido, pero la cosa sigue. Y va a seguir hasta que Dios decida que esto tiene que seguir. Si tu fe no fuese, te pregunto, si no hubiera pandemia o no hubiera tormenta, ¿de qué manera sería probada tu fe y la mía? Ustedes saben que una de las cosas que uno le debe dar gracias a Dios por este tiempo es porque Dios nos está mostrando una vez más que su palabra se cumple. Yo, con la edad que tengo, nunca había vivido una situación como la que estamos viviendo ahora. Y yo me doy cuenta ahora el poder y el sentido que tiene de Dios de poder actuar mundialmente con un pequeño organismo. Bueno, algunos dicen que no es organismo, otros que sí, pero con un pequeño elemento que le puso el freno de mano a toda la humanidad alrededor del mundo. Si tu fe no fuese probada, ¿cómo crecería? Joel vio a Dios en una magnitud que no había visto antes. En este momento de prueba, Dios le revela que esta era una plataforma, esta era un anuncio de lo que vendría. Y también le revela a Dios que va a venir un tiempo donde el Espíritu Santo se va a manifestar sobre toda carne. Porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo se manifestaba sobre algunos profetas, sobre algunos personajes. Pero a partir de la venida del Espíritu Santo, Dios le muestra a Joel que el Espíritu de Dios va a ser derramado sobre toda carne. Esto es extraordinario. Ahí se funda la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. En este tiempo de presión sin precedentes, vemos a Jesús como nunca lo hemos visto antes. Estamos viendo una revelación de su gracia, de su misión. Se está cumpliendo lo que Dios ha determinado. Vemos una manifestación de su amor, de su consuelo, porque nos está consolando en el tiempo de prueba. Nos está trayendo fortaleza, nos está trayendo provisión. Los hermanos nos dicen que no saben cómo, pero no tienen el sustento o el recurso económico o laboral que tenían antes, pero de alguna manera Dios les está proveyendo todo lo que necesitan, y esto lo estamos viendo como nunca. Personas que sus empleadores, que su gente no está yendo a trabajar y sin embargo lo sostienen con el sueldo que venían recibiendo. Esto es provisión de Dios. No estamos solos en este tiempo, en esta parte de nuestra vida. Vamos a caminar sobre esta presión, sobre esta situación difícil, y Dios, te aseguro, que está ahí para sostenernos. Gloria a Dios por eso. Queridos hermanos, qué bueno sería que nos recuerden esta generación como una generación de cristianos que enfrentamos esta lucha, esta pandemia con fe, que dejemos un legado de fe para aquellos que vendrán, esas generaciones que vendrán después de nosotros. Estamos viviendo de una pandemia, pero como dice la palabra de Dios, nuestro espíritu y nuestros pensamientos están sentados con nuestro Dios en los lugares celestiales. La vemos desde allá arriba. Bajo cualquier circunstancia, hermanos, estamos en las manos de Dios. Dios en este tiempo sigue siendo Dios y lo seguirá siendo. Jesús escribe
en Mateo 11, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga, la carga que Dios pone sobre nosotros, es liviana. Y te invita el Señor, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, que Dios te va a traer descanso, inclusive en este tiempo de pandemia, como les decía, tan especial. Hay una respuesta de Dios al clamor, al arrepentimiento, al clamor, a la oración que hizo el pueblo de Judá en este momento. Si vamos al capítulo 2, versículo 18 al 27, viene ahí, detalla Joel la respuesta del Señor. Dice lo siguiente: entonces el Señor mostró amor por su tierra y perdonó a su pueblo. No, en el versículo 21 dice, no temas tierra, sino alégrate y regocíjate, porque el Señor hará grandes cosas. Y esta expresión, este pedido, este clamor que hace Dios de no temas tierra, sino alégrate y regocíjate, o sea, le está hablando al pueblo de Dios, porque el Señor hará grandes cosas, las iba a hacer después del juicio que había sufrido la tierra de Judá. Y Dios hará grandes cosas después de este juicio, después de esta pandemia. Lo declaro en el nombre de Jesús. Dice el versículo 25, yo les compensaré a ustedes, le está hablando al pueblo de Judá y te está hablando a vos, iglesia, yo les compensaré a ustedes por los años en que todo lo devoró ese gran ejército de langostas que envié contra ustedes. Las grandes, las pequeñas, las larvas y las orugas. O sea, acá Dios le está diciendo a su pueblo que Dios lo compensará de todo el daño que esas 4 generaciones de langostas hicieron en contra del pueblo de Judá, de la tierra de Judá. Así que yo quiero decirte ahora, iglesia, esto. Dios recuerda tus peores momentos. Dios lo tiene en su mente y los recompensa, como lo hizo aquí con el pueblo de Judá. ¿Por qué? Porque ese pueblo ayunó, ese pueblo oró, ese pueblo se arrepintió, se entregó de todo corazón y Dios lo recompensa de todo lo que sufrieron anteriormente. Por eso yo te digo que a vos Dios hoy te declara y te dice que te quiere recompensar de esos momentos difíciles y traumáticos que pudiste haber vivido, que podés haber tenido a lo largo de tu vida pequeña o larga, no sé tu edad, pero seguramente tuviste momentos que te han hecho llorar, te han hecho sufrir, te han hecho angustiar. Pero ahora Dios te dice, como le dijo al pueblo de Judá, esta es palabra de Dios, que Él quiere recompensarte. Tal vez venís de una familia donde tus padres se separaron cuando eras pequeña o cuando eras pequeño y sufriste en silencio sin saber qué hacer. Y ahora eres grande, conociste al Señor y Dios te quiere recompensar. Y tenés fe en esto. Estoy seguro que en el corazón de Dios está el deseo sobre tu vida. Si viviste tuviste que transitar esta separación de tus padres y esto te hizo sufrir, Dios te quiere recompensar con una familia, con un esposo, con una esposa que realmente te ame, con un hombre que quiere estar a tu lado, que te quiere bendecir, te quiere ayudar, quiere que juntos estén creciendo en las cosas de Dios. Dios te quiere recompensar en esto. Para que ese amor dividido, por decirlo de alguna manera, que tuviste cuando tus padres se separaron, hoy sea un amor íntegro, unido a tu esposo o a tu esposa, para que puedan tener una familia como Dios quiere. Toma esta palabra, que esta palabra despierte tu fe y te anime a saber de que este tiempo de recompensa Dios lo quiere para tu vida y Dios te va a ayudar
Y esa persona, esa familia va a ser una familia ejemplo para los que están a tu alrededor. Clama a Dios por esto y deja que Él obre y te muestre la persona que Él tiene preparado para vos. Tal vez viviste en la pobreza, viviste en la miseria. En América Latina, lamentablemente, estamos sufriendo que el nivel o el número de pobres cada vez es más grande. Y hay personas que viven con esa dificultad. Esto trae tristeza, trae angustia, trae bronca, trae aflicción, trae desnutrición, trae muchas cosas. Pero sabes que Dios te quiere recompensar en esta mañana. Y te quiere anunciar esa recompensa. Porque Él sabe que sufriste y pasaste un tiempo difícil, pero ahora te reconciliaste con el Señor. Y yo sé que Dios está interesado y desea enriquecerte y prosperarte para que tengas una vida digna, para que puedas ahorrar, para que puedas llevar a tu familia de vacaciones, para que los puedas alimentar bien. Pero sabes que con respecto a esto, Moisés en un momento determinado le advierte al pueblo de Dios, advierte a ese pueblo que estaba liderando, el Deuteronomio 28, 34 al 46, y le advirtió a la nación en ese momento que tenía esos ataques de desobediencia y les dice, toda la arboleda y el fruto de tu tierra serán consumidos por las langostas si desobedeces a Dios como nación. Así que te quiero decir esto, no te alejes y no desobedezcas a Dios para que Él pueda cumplir esta promesa en tu vida. Sé que hay motivos más grandes para estar caminando con Dios, hay motivos que son más importantes, o sea, que es la salvación, de tener un corazón de acuerdo al corazón de Dios, buscándolo a Él. Pero también es importante para que puedas resolver cuestiones del pasado sobre las cuales Dios te quiere recompensar. Y Dios le dice a su pueblo, si alguna vez fuiste avergonzado o avergonzada, no sé, pero si alguna vez lo fuiste, está la promesa de Dios que nunca más serás avergonzado. Hermanos, lo que fue Joel para una Judá desolada, devastada, arrasada, lo que fue Joel para esa Judá, lo es la iglesia para un mundo que está afligido, que está entristecido, para un mundo inseguro, para un mundo que está viviendo sin tener rumbo. Para eso está la iglesia, para este mundo en necesidad. En otras palabras, la iglesia, vos y yo, tú y yo en colombiano, debemos ser una voz profética de Dios, revelando su mensaje, llamando al arrepentimiento y expiando y extendiendo la esperanza de salvación hasta el último día y terrible día del Señor, hasta que Cristo venga. El mensaje de Joel fue muy claro, fue muy conciso. Si terrible fue la plaga de las langostas que ellos vivieron en su momento, les dice, espera a ver el día del Señor, lo terrible que va a ser. Como verdadero profeta de Dios, Joel no cesa de predecir, de predicar el día del juicio y de la gracia de nuestro Dios. En el capítulo 3, no lo vamos a leer, pero en el capítulo 3, Joel mira hacia un tiempo futuro. Una de las cosas que él ve y anuncia que le revela el Espíritu Santo es que el Espíritu Santo iba a venir sobre toda carne, y gloria a Dios porque así fue. En Pentecostés el Espíritu Santo llegó, bañó de su poder a los cristianos de esa época y lo está haciendo aún a los cristianos de esta época. 800 años pasaron entre que Joel lo profetizó y esto se hizo realidad y se concretó en Pentecostés.
Pero también Joel fue más allá en el futuro, por revelación de Dios, y clama que cuando Dios traerá juicio sobre sus enemigos, sobre los enemigos de Israel y los enemigos de la iglesia, tu enemigo y mi enemigo, cuando los gobiernos y sus naciones serán convocados a rendir cuentas de sus actos delante de Dios. Va a haber una batalla última, final, llamada la batalla de Armagedón, en un valle llamado Mijo, donde todos los reyes de la tierra van a ser seducidos por el anticristo para que vayan a este valle a tener una batalla final en contra de Jesucristo pensando de que van a ganar. Y por supuesto, Jesucristo los va a aplastar y reventar como uvas para que el mundo entero sea redimido y la justicia y el amor de Dios reine sobre la faz de la tierra. Y ese instrumento lo hará posible el Mesías, Jesucristo. Él solo estará en esa batalla y Él solo la conquistará. Jesucristo es quien cerrará este periodo de la historia, derrotando a sus enemigos, recompensando a su iglesia, recompensándote a vos y a mí, y estableciendo definitivamente su reino de justicia, de amor. Esto lo profetiza Dios a través de Joel en el capítulo 3. Y dice más adelante en el vers 3:16, dice, regirá el Señor desde Sión, tronará su voz desde Jerusalén, y la tierra y el cielo temblarán. Ahora escuchá esta palabra para vos. Pero el Señor será un refugio para su pueblo, para su iglesia, para vos y para mí, una fortaleza para los israelitas, los israelitas que acepten a Cristo Jesús como su Salvador, para vos y para mí. Con Dios no te puede ir mal. Tendrás pruebas, tendrás tiempos difíciles, pero siempre vas a tener una respuesta digna para salir adelante de esa situación. El versículo 3:20 dice, cuando se hayan consumado el juicio y la redención de Dios, su reino durará y florecerá eternamente, y allí estaremos presentes, y gloria a Dios por eso. Y un punto final quiero dejarte para esta enseñanza de la palabra de Dios en este día. Cuando leímos al principio el capítulo 2, no me detuve ahí, no quería, me quiero detener ahora. En el capítulo 1, versículo 2 dice, oigan esto, ancianos del pueblo, le está hablando a los líderes del pueblo, presten atención, habitantes todos del país. ¿Alguna vez sucedió cosa semejante en sus tiempos y en los de sus antepasados? Hablando de la devastación que provocaron las langostas. Era sin precedente lo que estaba sucediendo. Entonces acá viene una recomendación de parte del profeta que dice lo siguiente en el versículo 3. Cuéntenselo a sus hijos y que ellos se lo cuenten a los suyos y estos a la siguiente generación. Dios quiere que le hablemos a nuestros hijos acerca de Dios. ¿Por qué? El conocimiento de Dios debe ser transmitido de generación en generación, instruyendo a nuestros hijos, a nuestros niños, sobre el carácter, sobre la naturaleza, la provisión y los caminos del Señor. Sé un ejemplo de tus hijos para que ellos te puedan imitar y te puedan seguir, a fin de que puedan conocer y caminar con el Señor. Vos sos, aparte del Espíritu Santo, el mejor maestro que ellos tienen a tu lado, mujer y varón, mamá y papá, educados. Así de esa manera podrán estar en condiciones de alcanzar un conocimiento profundo de Dios, ya sea en tiempo de la adversidad como en el tiempo del avivamiento en su vida. Siempre hay que ir y profundizar las cosas de Dios, y esta comprensión permite evitar la seducción de la carne.
que nuestros hijos se aparten, o las fuerzas demoníacas. Esto permite evitar a las fuerzas demoníacas y hace posible que que estemos sujetos y tengamos bien claro las prioridades de todo lo divino. Y también recibe agradecido al Espíritu Santo. Gloria a Dios por el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, esos 7 espíritus que representan al Espíritu Santo en nuestras vidas, que es el Espíritu Santo precisamente el que lleva adelante sus planes en este mundo. Renuévate cada día en el derramamiento del Espíritu Santo. Hacelo en el nombre de Jesús. Decile al Espíritu Santo antes de leer tu palabra: Espíritu Santo, me declaro tu alumno y declaro de todo corazón, Espíritu Santo, que vos sos mi Maestro Supremo. Enséñame, revélame la palabra de Dios. Y también, hermanos, cree que las señales, los prodigios y los milagros que Dios hace son parte indispensable de la naturaleza eterna y de la forma en que Dios se manifiesta. Y pedile a Dios que te haga vivir esa vida sobrenatural, donde los milagros y las señales ocurran, pero no para un orgullo personal. Pedile a Dios que esa señal, ese testimonio que vos podés dar porque Dios te sanó, porque Dios te prosperó, porque Dios te transformó de alguna manera, sea una señal para que aquellos que te escuchan despierte su fe y puedan conocer a Dios y darle gracias a Dios por lo que Él hizo en tu vida. Y termino con este versículo final. Escribe Joel en el versículo 32 del capítulo 2: y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Y mirá, si de todo lo que dije, que fue bastante, te queda este último versículo, que todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, me quedo por satisfecho. Invocar el nombre de Jehová, el nombre del Señor, es decirle al Señor: Señor, quiero que tomes control de mi vida, quiero entregarte todo mi ser, espíritu y alma y cuerpo, para que vos me digas por qué camino seguir a partir de ahora. Si entendiste todo esto, has entendido algo extraordinario que cambiará tu vida y nunca más será igual. Todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. No dice todo aquel que cometió un pecado leve, un pecado suave, un pecado sin darse cuenta, no importa el pecado que hayas cometido, por difícil que sea, por haber matado a alguien, por haberle robado a alguien, por haberle mentido a alguien, por haber estafado a alguien, por haber destrozado a una familia, por haberte separado de lo que sea, no importa. Lo que dice acá la palabra de Dios, que si invocas el nombre de Jehová serás salvo, Dios te perdonará y tendrás la vida eterna. Esta es la palabra que el Señor puso en mi corazón, iglesia, para traerte en esta noche, en esta mañana. Y le ruego a Dios y le suplico que realmente tu fe en este tiempo pueda crecer. Anda a tu lugar de oración, juntate, no sé si podés juntarte con grupos que tengas confianza por el tema de que hay que guardar distancia y demás. Anda delante del Señor, ayuná, orá, arrepentite de tus pecados, decile al Señor Jesús que lo amás de todo corazón y que te ayude a que el corazón tuyo sea de acuerdo al corazón de Dios. Y ahora vamos a orar en este sentido para luego celebrar la cena del Señor. Cerrá tus ojos ahí donde estás. Cerrá tus ojos, por favor, ahí donde estás. Señor y Padre que estás en el cielo, en el nombre precioso de Cristo Jesús, te damos gracias por tu palabra.
Te damos gracias por la enseñanza que nos dejas a través de el profeta Joel. Gracias, Padre Celestial, porque Él le da sentido al juicio que ellos tuvieron que vivir. Le da una perspectiva divina, porque Él reconoció que esta era una plataforma, una demostración de que lo que has prometido del tiempo final será una realidad por la cual toda la humanidad tendrá que transitar. Padre, te rogamos que nos perdones por nuestros pecados. Perdóname a mí por mis pecados. Te ruego, Padre Celestial, que este tiempo de prueba aumente y desarrolle mi fe para que pueda confiar más y más en ti. Bendecí a esta iglesia que hoy me está escuchando y en los días por venir me escuchará, para que no tengan miedo de este tiempo que estamos viviendo, sino que puedan reconocer que en tus planes estamos seguros y nos sostendrás de tu mano. Te damos gracias, Dios, porque seguirás siendo Dios, pase lo que pase y vivamos lo que vivamos. Serás la realidad de cada persona, de cada nación y de cada iglesia. Señor, te bendecimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, iglesia. Amén, pastor. Dios le bendiga. Gracias a Dios por su palabra y por la palabra que ha puesto en el corazón de nuestro hermano Carlos, por permitirnos esta mañana poder compartir de esa palabra y recordar que Dios tiene su agenda. Dios Amén. Está obrando. Y quisiera retomar allí ese versículo de Joel 2:21 que dice: no temas tierra, sino alégrate y regocíjate, porque el Señor hará grandes cosas. Alégrate y regocíjate. Y al tomar la cena, recordamos nosotros como cristianos que la palabra del Señor dice que hacemos esto en memoria de Él. Todas las veces que tomamos o comemos este pan y tomamos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Cuando como iglesia, y qué bueno es compartir porque es un tiempo de comunión, un tiempo de que a través de la mesa del Señor estamos unidos por el amor del Señor. Somos una familia de la fe. Seguimos diciendo, ¿quién iba a creer que Dios en esa agenda que ha tenido destinada está poniendo entre nosotros hermanos de Argentina y hermanos aquí en Colombia para tener esta unidad a través de estos medios? Y a través de esta cena estamos recordando el hecho del Señor, su muerte en la cruz. Pero tomándole esta idea, y no es casualidad, porque si el Señor puso que hiciéramos este culto, es porque está en su voluntad. No habíamos hablado de lo que iba a compartir el hermano. Para este momento, yo quisiera recordarles las palabras del escritor de Hebreos, allí en Hebreos 12, 1 y 2. Hebreos 12, 1 y 2 dice: por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aquí el escritor de Hebreos nos dice o visualiza desde el capítulo 11 a esos héroes de la fe. Y ahora esos héroes de la fe en el capítulo 12 son unos espectadores desde el cielo que nos animan a nosotros a esforzarnos para superar el desánimo presente. Y nos animan a correr en esta carrera que tenemos por delante. Pero la forma de correr, nos dice, es poniendo los ojos en Cristo Jesús, recordando que es el autor y consumador de la fe. Pero aquí habla del gozo. El gozo.
Hubo un gozo puesto delante de él, y por ese gozo sufrió la cruz, menospreció lo propio. El gozo puesto delante de él. Jesús no consideraba la cruz como un gozo. Él no dijo, me van a matar y saltó de alegría, mañana me van a crucificar y estuvo haciendo fiesta, no. Sabemos que la noche anterior él estuvo muy afligido, dice, sentía hasta morirse, la aflicción era grande. Pero el gozo que nos está hablando el escritor de Hebreos, es el gozo que iba más allá de ese horror de la cruz. Es el gozo de disfrutar más allá lo que iba a traer su sacrificio por nosotros. Por eso dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Cuando Jesús envió a 72 de sus discípulos a predicar, que los envió de 2 en 2, ellos llegaron alegres, nos dice Lucas 10, por lo que habían experimentado. Jesús les dice, vi a Satanás caer como un rayo cuando ustedes estaban allí haciendo la obra. Pero en el versículo 20 Jesús dice, sin embargo no os regocijéis en esto, de que los espíritus se os sometan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En otra versión dice, mas no se gocen de esto, no se gocen que los espíritus se os sujetan, gozaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. La Biblia nos dice que tener el nombre inscrito en el cielo da mucho más privilegio que el haberse encontrado con y luchado con el poder sobre los demonios. Esos discípulos a los que Jesús le está hablando eran ciudadanos de una pequeña nación, una nación sometida por un gobierno tirano, obligados a pagar tributos a los romanos, obligados a cargar las penas del soldado romano de milla en milla, obligados a obedecer al gobernador romano. Pero ahora Jesús lo está invitando a que se gocen de ser ciudadanos del reino de Dios. El poder sobre los demonios sí era causa de regocijo, pero su ciudadanía en el cielo era el mayor regocijo. Hermanos, aquí nos está hablando el Señor de que tener el perdón, gozar del privilegio de ser parte de esta salvación tan grande, es un mayor gozo. Saber que ya Jesucristo pagó el precio y en la cruz dijo, consumado es. Ya la obra estaba hecha. Ahora Él ha sufrido todo por nosotros para regalarnos esta salvación y Él se sentó al trono de Dios. Y Él puede expresar que allí hay gozo, porque hay el gozo de que todo aquel que crea en Él no se pierde, sino que tiene vida eterna. Por eso el tener el perdón, gozar de esa salvación tan grande, es un gozo. El salmista lo sabía. Allí en el Salmo 51, cuando David está en un salmo de arrepentimiento, dice en el versículo 12, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustenta. David sintió el quebranto. Era tan duro lo que él sintió que sus huesos lo sentía como si estuvieran rotos. Él confiaba que esta era la obra del Espíritu Santo y por eso le pide al Señor que lo conduzca al gozo y la alegría. Dice que él quería en el versículo 8 de allí del Salmo 51, dice que trajera gozo y alegría, que volviera a recrear los huesos que había batido. En esos meses de pecados y confesar, David se sintió en la miseria de una derrota espiritual. Él quería el gozo apropiado para la salvación. Él quería volver a sentir ese gozo. Dice, vuélveme el gozo de tu salvación. David no perdió la salvación. Él perdía esa alegría de esta comunión con Dios en la salvación. Él quería restaurar ese compañerismo con Dios. Es lo mismo que sintió el hijo pródigo cuando él vio la miseria de la vida en que se encontraba allí lejos de su padre y en una situación realmente difícil. Él dice, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Aunque no soy digno de llamarme tu hijo, por lo menos hazme como uno de tus jornaleros para estar cerca de ellos. Jesús, sabiendo esto, en Lucas 5:7, Él resalta a sus discípulos y les dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo
por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentirse. Hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Existe una fiesta, existe una alegría. La Biblia habla mucho de gozo. Vea en las concordancias bíblicas todo lo que es de gozo, porque Dios es un Dios que ríe, que se goza. Y aquí dice que hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Yo pensaba esto a la luz de la doctrina de la predestinación. Cuando los que creen en la predestinación absoluta hablan de que ya los que elegidos están. Dios los conoce y el que llega tiene que llegar porque ya fue predestinado. Me imagino pensando desde el punto de vista de nosotros, los humanos, cuando ya sabemos algo, se pierde la alegría. Eso ya lo sabía. Imagínense en el cielo diciendo, Juan se convirtió, Pedro se convirtió. Pues sí, él ya estaba predestinado. Pero esa no es la visión que nos muestra. Aquí nos dice que hay un gozo cuando alguien acepta esa salvación tan grande. Hay gozo en el cielo por uno que se arrepiente, que entra en ese gozo del Señor. Jesús lo dijo también en Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Por eso hay gozo en el cielo. Él pagó el precio. Él hizo el sacrificio. A través de esta cena nosotros recordamos esa salvación tan grande, pero también sabiendo que el Señor nos regaló el gozo de la salvación. En Juan 15:11 Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Aunque estamos en tiempos de aflicción, aunque el mundo está pasando tiempos difíciles, hay un llamado, como lo hizo Joel, a que volvamos al gozo y la alegría. No perdamos ese gozo. Cuando Jesús les dijo, mi gozo está en vosotros, nadie le preguntó a qué se refería. Nadie le miró perplejo preguntándose cuál era el gozo de él. No, era algo natural. Algo natural cuando Jesús hablaba de su alegría. El gozo del Señor era algo que estaban ellos familiarizados. Él ya les había dicho que su trabajo era hacer la voluntad del Padre, que Él vino con un propósito. Y Él nunca perdió de vista ese propósito, porque Él iba a cumplir el mayor gozo. Y les dice a sus discípulos en ese texto de Juan 15:11, vuestro gozo sea cumplido. Mi gozo, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. A veces pensamos que la felicidad está en ciertas cosas y nos olvidamos que el Señor nos ha regalado la mayor felicidad. Él dio su vida por nosotros, para que nosotros seamos salvados, para que tengamos inscritos nuestros nombres en el libro de la vida, para que sepamos que hemos sido perdonados y redimidos por la sangre del Señor Jesucristo. Una frase del gran predicador Spurgeon, él decía sobre este texto que Dios hizo a los seres humanos como hizo a las otras criaturas para ser felices. El ser humano es capaz de tener felicidad, es parte de su ser, es un elemento de él estar feliz. Jesús vino a restaurar las ruinas de esa caída cuando Adán y Eva pecó. Y lo que ha hecho el Señor es traernos otra vez a nosotros al antiguo gozo. Solo que ahora ese gozo es más dulce y profundo de lo que fue al principio. Ahora con lo que el Señor nos ha dado es como si nunca hubiéramos perdido ese dulce gozo. En Mateo 25:23, en las parábolas de los talentos, el Señor le dijo a dos de sus siervos, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y eso tiene un eco en el cielo. La idea es que hay un lugar de gozo que pertenece al Señor. Y ellos son invitados a entrar con su amo en ese lugar. Hay un sentido del cielo sobre este destino para dos siervos fieles, dos siervos que se mantuvieron productivos, dos siervos que confiaban en su Señor y que ahora se les dice, entren en el gozo de su Señor. Juan 16:22, cuando Jesús, antes de ser crucificado, les dijo a sus discípulos,
ustedes ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Nadie, nadie. Cuando él iba a morir, ellos fueron apartados de él, y ellos fueron puestos en un sentido de tristeza. Pero el Señor les dice, les volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, el gozo de volverlo a ver. Y de ahí en adelante nadie les quitará ese gozo. El deseo de Dios no era reemplazar el sufrimiento con gozo, sino convertir su sufrimiento en gozo. Y a veces el Señor hace en nuestras vidas eso. A veces oramos, Señor, quítame este sufrimiento, pero nos olvidamos que hay un gozo que está en nosotros. Un gozo aún en medio de las tribulaciones y de las situaciones más difíciles. El Señor dice, nadie les quitará vuestro gozo. Nadie podrá refutar el testimonio de gozo de la muerte, la resurrección y la vida de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra vida cristiana está basada en ese gozo, que nadie lo puede quitar. Por eso gocémonos y alegrémonos. El Señor se le puso un gozo delante de él. Él, como dice allí Hebreos 12:2, nosotros pongamos los ojos en Cristo Jesús, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Al recordar en esta cena, recordamos que él lo hizo con gozo. Aunque fue un momento duro, un momento triste, y a veces el viernes de Semana Santa siempre está representado por la muerte, el temor, la severidad, la angustia, pero también hay gozo, porque el Señor sufrió la cruz por el gozo que se le puso delante de él, el gozo de ver a muchos redimidos, el gozo de poder haber inscritos en el cielo, en ese libro de la vida, el gozo de poder permitir que seamos perdonados, que ya hay salvación a través de Cristo Jesús. Al tomar esta cena, recordemos de ese gozo. Voy a invitarle, mis hermanos, a que si usted tiene allí sus elementos, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que bendiga este momento. Dice el apóstol Pablo allí en 1 Corintios que Jesús tomó el pan y habiéndolo partido dijo que comamos todo de él. Vamos a partir o a repartir entre nosotros el pan y vamos a repartir la copa. La hermana Esperanza nos va a ayudar aquí con los que están con nosotros compartiendo. Cada uno compartamos este momento el pan y compartamos estos elementos de la copa, de la cena, perdón, el pan y el vino. Y mientras están repartiendo, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por estos elementos. Vamos a hacerlo en memoria del Señor, recordando que el gozo que tenemos nosotros, el mundo no nos lo dio, como dice la canción. Y como no nos lo dio, no nos lo puede quitar. Porque ese gozo, el Señor dijo, ahora tendréis un momento de tristeza, pero cuando Él vuelva, dice, tendréis gozo. Y ese gozo no le será quitado. Nada ni nadie nos puede quitar ni el amor ni el gozo del Señor. Recordemos hoy esto al tomar esta cena, recordando lo que el pastor ha predicado sobre Joel. A pesar de haber unos anuncios de desesperación, de angustia, de hambre, de escasez, Él dice que nos gocemos. Como dice allí, no temas, tierra, alégrate y regocíjate, porque el Señor hará grandes cosas. Y ya lo ha hecho con nosotros, nos ha regalado su salvación, nos ha regalado el gozo de ya ser redimidos y saber que en el cielo hay una fiesta contigo. Hermanos, vamos a orar. Señor, bendecimos este momento y te damos gracias. Gracias, Señor, por permitirnos unirnos y tener esta comunión con nuestros hermanos allí en Argentina, los que están aquí en Colombia, los que están allí en República Checa, en España, en Estados Unidos y en los países que nos están viendo. Gracias, Señor. Hoy te alabamos porque a través de este momento de la cena del Señor somos unidos por el amor de Cristo, pero también recordando que hay un gozo, ese gozo que nos ha dado el Señor, porque tú eres un Dios que se goza.
Hay fiesta en el cielo aún cuando un pecador se arrepiente. Eres un Dios que se alegra. Nos hiciste, Señor, y nos diste ese gozo y esa alegría. Y Cristo vino a restituir no solo, Señor, la paz, no solo el amor, sino también el gozo de esta salvación tan grande que nos has regalado. Y Señor, hoy bendecimos estos elementos. Bendecimos este pan que nos recuerda el cuerpo de Cristo que fue entregado por nosotros. Y bendecimos esta copa que nos recuerda, Señor, la sangre de Cristo que fue derramada por nosotros. Hoy te alabamos, hoy te bendecimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, el apóstol Pablo nos dice que la noche que fue Jesús entregado tomó el pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo que comamos todo de él, recordando que el pan nos simboliza el cuerpo de Cristo. Comamos del pan. Y nos dice que asimismo tomó la copa y habiendo dado gracias, la repartió. Y esta copa es el nuevo pacto en su sangre. La sangre de Cristo tiene poder y hemos sido redimidos por su sangre. Tomemos de la copa. Amén, hermanos. Gracias a Dios por este tiempo, gracias a Dios por los hermanos de Argentina, gracias a Dios por Giselle. Yo sé que Giselle está allí tras bastidores haciendo también posible este tiempo. Daniel ha estado también con ella. Hermanos de Jamundí, ahora sigue la escuela dominical, ustedes tienen enlace en Zoom. También permítame saludar y esta tarde podremos tener un tiempo de compartir bendiciones a todos los hermanos que me han enviado felicitaciones por el cumpleaños. Dios les bendiga grandemente, hermanos. Dios los bendiga. Gracias por estar con nosotros, Pastor Carlos. Dios bendiga a su familia. Bendiciones, hermanos. Dios los bendiga. Un grupo de nubes con un torno gris, al cielo quizás no le dan buen matiz, pero aunque aparenta tener mal aspecto, tranquilo que es el tiempo perfecto. Se prepara el cielo para dar consuelo a la tierra que sufre sequía. Lo que pensabas que vino a atrasarte va a transformarse en alegría. Gota a gota ya se nota la llegada del tiempo bueno, corriendo prepara el terreno que está a punto de suceder. Gota a gota ya se nota la llegada del tiempo bueno, corriendo prepara el terreno. Pues del cielo va a caer la lluvia de esperanza, pronto va a llover. Del cielo va a caer la lluvia, hoy levanto mis manos para recibirla. Pues todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Un cielo nublado no es mala noticia, que no te espante su color, es la garantía que hace justicia a la semilla de un sembrador. El que siembra con fe no arranca con duda, pues de arriba es que viene su ayuda. La persistencia es parte